Chile crece con el emprendimiento, Chile crece con la innovación. Y las regiones hacen crecer a Chile. Por eso le mandamos un saludo, pero muy grande a todas las regiones de Chile y sobre todo a los canales que transmiten este programa, de Arica a Magallanes. Tenemos que decir que este programa se graba en los estudios de TNE, que también lo transmite a través de su extensa red a través de Chile. Bueno, ¿de qué vamos a hablar ahora? Ya dijimos, este programa cambió su línea editorial, se preocupa mucho de lo que es la pyme y de lo que son los grupos gremiales y sus asociados, pero ahora nos vamos a dedicar más al emprendimiento y a la innovación. Tuvimos un muy buen invitado en el programa pasado, ahora tenemos también, siempre tenemos buenos invitados nosotros. Este invitado es un hombre que ha estado todo el tiempo en el emprendimiento, fue un gran empresario, pero después tuvo su problema, ya nos va a contar él, y ahora está dedicado más a ayudar a la gente que emprenda, a la gente que pueda salir adelante con sus negocios. Creo que vamos a tener unas discrepancias, pero le quiero decir que también estamos muy preocupados de todo lo que es la capacitación. Yo le conocí su empresa y en la empresa toda parte decía capacitación, tenía eslogan para la capacitación. Bueno, ¿quién es? Don Roberto Fantuzzi. Roberto, ¿qué tal? Sé que tú me vas a decir al tiro que el emprendimiento y la innovación... A ver, no. Lo que pasa es que el 2011 fue el año del emprendimiento, el 2012 fue el año, o el 2013 al revés, fue el año de la innovación. Yo no comparto, porque un emprendimiento sin innovación es de alto grado de mortandad, por razones obvias. Si yo pongo un almacén al lado tuyo y son exactamente igual, lo único que estamos haciendo es repartirnos la torta. Uno de los dos tiene que irle mal. Si yo le pongo algo distinto a lo que tú tienes, tengo probabilidades más altas de sobrevivir. Entonces cuando se hablaba de emprendimiento y después luego innovación, yo creo que es un error garrafal. Y sabemos la estadística, el 65% de las empresas mueren ante el 5.º año. Si queremos lograr bajar esa estadística, que en todas partes del mundo es algo ¿Pero cómo similar, podrías hacer tú eso de primero la innovación y después el emprendimiento? No. Yo estoy diciendo que el emprendimiento tiene que ser con innovación. Si yo emprendo, tengo que diferenciarme del resto de lo que hace algo similar a mí. O tengo algo innovador total, que es distinto a todo el resto del mercado, que nunca se da tan perfecto y tan puro como lo que menciono. Mira, a ver, yo te quiero hacer una pregunta. Vamos a salir un poquito contigo, se puede conversar de todo, porque eres multifacético. ¿Por qué no te presentaste candidato esta vez? Mira, yo fui candidato y lo pasé extraordinariamente bien. Algunas disoluciones tuve por razones obvias, que me ofrecieron una cantidad de plata para hacer la publicidad, después nunca llegó, entonces algunos recursos tuvieron que salir del bolsillo de uno. Yo la verdad que el político era un hermano mío. Exacto. Entonces cuando Ángel muere por razones muy trágicas, me ofrecen a mí por una situación política distinta, ¿verdad? Entonces alguien midió el nombre Fantuzzi ya marcaba un porcentaje más o menos elevado y salvaba a un candidato X. Y la verdad es que cuando yo entré a ganar también, pero fue un periodo tan corto de campaña que era imposible. No, yo te pregunto esto. Pero espérate, que las campañas es un emprendimiento. Exacto. Pero ahí sí que hay emprendimiento, con innovación, sin innovación. La pobreza de las campañas que tuvimos, ¿verdad? Y que hemos tenido, yo lo hallo de cero creatividad, las famosas palomas, los eslogans, los Pepsodent, no se le incorporó nada. En 4 años no fuimos capaces de crear nada nuevo. Por eso yo te preguntaba, ¿por qué? Como país, estoy hablando como país. Tú la verdad de las cosas que eres un hombre que eres creativo, eres ingenioso, dicen las cosas a veces con un poquito de picardía, ¿me entiendes? Entonces, tu campaña, ¿por qué no la hiciste de esa manera? No, si la hicimos. Oye, si aumentamos, si yo creo que hubiese tenido un poquito más de tiempo, yo hubiese podido salir. No, pero no estaban las cosas. Por ejemplo, yo te conocí a ti, ¿sí? Y llegué a tu oficina. ¿Tú me puedes decir ahora cómo se presentarían las cosas para una empresa como la que tú tenías? Y yo me acuerdo que yo llegué a tu oficina y tenías 3 sillones. Uno que era un sillón... Al cobrador, que era bonito, un cajón de... mullido, fantástico. ese para el cliente.
cliente al contado. Cliente al contado. Cliente al contado. Otro sillón, que era más o menos nomás, era cliente, yo te pregunté, y decía atrás, decía cliente a crédito. A crédito. Ya. Y después tenía una banquilla ahí. Una banquilla que era el cobrador. El cobrador, ¿no entiendes? Bueno. Entonces yo te la encontré muy buena eso, siempre hoy día pusimos también en Asegma un perro grande, pero es de yeso, entonces tiene colgado un lechero, me como a los cobradores, sale, y hay gente que pasa y saca fotos, porque con eso tengo todo. Es ponerle un poquito de ingrediente. Mira, yo te quisiera preguntarte ahora que de ese tiempo, estamos hablando de 20 años 20 más años. o menos, éramos chicos, estábamos en el colegio en ese tiempo. Bueno, la verdad la cosa es que, ¿cómo verías tú ahora, cómo recibiría una gran empresa, cómo estarían los sillones puestos? Bueno, en el caso de Asegma tengo un trono. No, tú tienes, no, pero te quiero decir, la gran empresa. No, yo tendría un trono para recibir al cliente, porque es el rey, lo tengo en mi oficina, ¿verdad? Tengo unos asientos que también le da un sentido, que son asientos de cine, y que todos nos pasamos una cierta película y los empresarios estamos permanentemente soñando, que también son los asientos. Tengo uno de dentista, que yo lo pondría porque muchos van a quedar con la boca abierta, y así sucesivamente. Siempre uno, al poner un asiento distinto, tú tienes que darle un mensaje a la que va entrando. Y yo creo que, por ejemplo, en una época, uno tenía en una parte un columpio. Exacto, un columpio. Columpiábamos a las personas que van entrando. Por eso, hubiese puesto yo, ¿cómo se llaman esas que bailan las mujeres en el caño? El caño. El caño. Pues, siempre tienes que entrar a una oficina que, de alguna manera, que esa persona que entró, cuando salga lo comente. Porque si yo entro a una oficina y no digo absolutamente nada de la oficina, es que fracasé. Pero dime, lo que yo te quería preguntar, la gran empresa, ¿cómo recibiría a la gente? ¿Cómo la recibe mejor? Grandes salones, etcétera. Sí, no, pero te digo, los sillones, ¿cómo los cambiaría la gran empresa? Yo te digo una serie de buscar un asiento que realmente simbolice algo. Por ejemplo, si tú vas allá, para la vela, a las grandes tiendas, ¿a quién sentarían en el sillón mullido, en el buen sillón, en el bonito? ¿A quién que no tiene por qué ser bueno ni malo, si lo que tiene que darle no sé, yo buscaría sillones que sean totalmente distintos. No, es que lo que yo creo es una cosa, yo voy a lo siguiente, de que yo creo que sería al revés la cosa. El buen sillón se lo dan al cliente que va a comprar a crédito. Claro. ¿Entiendes? A eso voy yo. Porque hoy día cambió totalmente el sentido. Hoy día el cliente bueno es aquel que toma crédito, ¿no? Cambiaría, eso es lo que te quería decir. Y yo cada vez que escucho, y yo creo que es una de las polémicas de Rafael Cuncilla, ¿verdad? Que es un gran líder del comercio, hay una injusticia enorme. ¿Por qué? Porque el crédito que da una tienda no paga IVA, porque lo hacen a través de la financiera, mientras cuando lo haga un local comercial común y corriente, si le agrega un valor de interés, paga el IVA, el 19%. Entonces hay una competencia teóricamente desleal que nunca se ha resuelto ese problema. Hay que buscar el camino, porque ahí hay un desequilibrio enorme. Y el otro desequilibrio, bueno, son las compras, que compran de forma masiva, cantidades enormes, que en buen chileno, digamos las cosas como son, es una bajada de pantalones del pobre proveedor, mientras el chico tiene poca capacidad de poder negociar con su proveedor. Pero dime, tú que eres economista, porque tú eres ingeniero comercial, ¿crees que se podría abolir el descuento por volumen? Mira, hay países que lo han hecho. Que lo tienen, Estados Unidos del año 38. Obvia, porque lo que hace un desequilibrio dentro del mercado y competencia desleal es enorme. Y eso hay que decirlo. Yo en una oportunidad hablé con un ministro de Economía de los gobiernos anteriores y me decía, no, que el mercado lo regula. Ese nunca ha tenido una empresa, porque es imposible que el mercado, cuando es un gran comprador de algo, negocia de forma distinta que el que compra poco, por razones obvias. Pero es que yo creo que se equivocan cuando uno habla del descuento por volumen. Dicen, no nos podemos meter en los precios que ponen las empresas. Yo no digo que, si yo voy a hacer este vaso, me pueden decir el Estado, decirme, ¿cuánto cobra por el vaso? 10 pesos, le digo yo. Ya conforme, póngale el precio usted.
Pero no, lo que pasa es se que... se lo vende usted Mira, a Fantuzzi que le compra uno. Sí, pero que yo creo que hay un error conceptual. A ver. Cuando no hay capacidad de negociación, no está funcionando el mercado. Y el deber del Estado es que ese mercado empiece a funcionar. Me pongo en el caso. Yo como cliente de compra de energía eléctrica de mi casa, tengo cero capacidad de negociar con Chilectra, por decir cualquier nombre. Entonces, ¿qué hace el Estado en ese caso? Pone el precio, porque es lógico, porque no es capaz de funcionar el mercado, porque yo no tengo capacidad de negociación frente a ellos. Lo mismo pasa con las grandes tiendas, con sus proveedores. Tanto es así que le pagan cuando quieren también. Claro. No, pero yo decía... ¿Qué capacidad de negociación tiene el chico con respecto al grande que le paguen las condiciones que firmó el acuerdo? No. Sí. Cero. Mira. Entonces, el mercado no funciona. ¿Sí? El mercado, cuando es buen designador de los recursos, es cuando hay capacidad de negociación de las partes. Pero si hay un desequilibrio, hay que olvidarse. Hace muy bueno, uno dice hace poco, pero pasan los años, ¿no? No pasan en vano, como dicen. Exacto, no pasan en vano. Dice, la vez pasada, y ¿qué fue? Hace como 2 años. Bueno, hiciste tú un evento muy bonito que se llamaba En la cancha se ven las pymes. Y tu idea, ¿cuál era tu idea? Y quiero insistir, en esa oportunidad yo partí diciendo que de fútbol no sé nada. Pero leyendo y documentándome me di cuenta que el fútbol es una actividad empresarial enorme que moviliza cualquier cantidad de recursos. Insisto, solamente 7 países del mundo tienen un PIB mayor que el fútbol. ¿Cómo es posible que 240 millones, como si todo Estados Unidos estuviera jugando fútbol? Hay 1,5 millones de equipos de fútbol. ¿Cuántas camisetas hacen? ¿Cuántos zapatos? Entonces, son cifras tan astronómicas que cómo lograron llegar a ese tipo de industria, un deporte que seguramente no era tan masivo, hoy día es masivo, ¿verdad? ¿Cómo lograron ese éxito? Eso es una lección que nos queda a las pymes. ¿Cómo logran, por ejemplo, que incorporar a la mujer que no estaba dentro del mercado del fútbol? ¿Y a qué se lo atribuyes tú? ¿A la asociatividad? Primero la asociatividad, segundo a los líderes que han tenido en este deporte, que han sido una imagen y han logrado ubicarse en un lugar privilegiado dentro del sistema, y así sucesivamente, que nos falta mucho. Por ejemplo, las pymes realmente no hacen publicidad creyendo que sus productos se venden solos. ¡No! ¿Cómo somos capaces de hacer una publicidad para conocer los atributos, las dificultades que puede tener un producto, etcétera, etcétera? Paréntesis, ahí estamos viendo imágenes de ese evento que hiciste tú. Y los goles, ¿cómo estuvo de las pymes? Porque tú pusiste una cancha ahí. Bueno, estaban los ministros, etcétera, etcétera. Siempre nosotros aprovechamos y siempre tratamos de dar un mensaje. Por ejemplo, la vez pasada hablamos de Madagascar. ¿Qué era Madagascar? La mayoría de los chilenos han visto la película. Exacto. Pero si los que no lo han visto eran los animales que estaban dentro del zoológico, que se le dan los alimentos, tenían doctores, etc. Lo mismo que Chile cuando era en 1960, por decir cualquier fecha, nuestras empresas estaban protegidas, teníamos tasa de interés nominal, teníamos aranceles altísimos, etc. Y de repente alguien nos dijo, toda la jungla, todo a competir. Entonces hicimos uno relacionado también cómo este país entró a la jungla a competir con el resto del mundo, ¿verdad? Porque la verdad que Chile los que venden en Chile es como si estuviesen exportando, porque competimos con el mundo nosotros. Los que abastecen el mercado interno están compitiendo con los chinos, con los rusos, con los indios, con todo el mundo. Mira, justamente lo que tú estás diciendo, que estamos compitiendo con todo el mundo, tú eres presidente de ASECMA. ASECMA es la sociedad de exportadores de manufactura. ¿Cuántos manufactureros quedan en Chile? No, que hay muchos. Lo que pasa es que se han ido concentrando y eso no es bueno. Yo siempre en las charlas y en la universidad pregunto, bueno, ¿cuántas fábricas de calzado quedan? ¿Cuántas fábricas de textiles quedan? Bueno, entonces todo se dice que no tenemos ventaja competitiva, porque siempre sale el que dice que nos falta. Entonces le digo, ¿tú sabes que en Chile se hacen cajas de cambio? ¿Tú sabes que Chile, el año 1960, Corfo pone una ficha en los Andes y hace con mecánica, y en Chile hoy día yo me siento orgulloso que se estén exportando cajas de cambio? ¿Qué ventaja competitiva tenemos para hacer cajas de cambio? Ninguna. Pues exportamos 500.000 cajas de cambio y le exportamos
China. Y China exporta y saca de cambio al resto del mundo. Oye, pero hay una cosa, por ejemplo... Espérate, sí. otro caso. Ambulancia, ¿tú sabías que Chile hace ambulancia? ¿Y se exportan? ¿Qué ventaja competitiva tenemos para hacer ambulancia? ¿Hacemos autos, hacemos camionetas, hacemos algo nosotros? No. Nada. Entonces, esas teorías de los economistas a veces se rompen con todos estos ejemplos. Rompimos una actividad que era formidable, la del calzado, que es una verdadera esponja social, porque los trabajadores están uno al lado del otro. No queda ninguna. ¿Tú sabes que Chile exportó 50 millones de dólares de zapatos? Ahora. No, en esa época. ¿Y tú sabes a quién se le exportó? ¿Y cuánto se exportó? ¿Sabes a cuánto se le exportó? ¿A quién? ¿Sí? A Italia. Es como si yo le vendiera arena a Arabia Saudita. Entonces, oye, yo creo que es una discusión que es de los expertos. Yo para mi opinión personal, que yo no soy experto en la materia, pero lo percibo como tal, nosotros tenemos la enfermedad holandesa que se llama. Ya la tenemos totalmente adquirida. ¿Tú sabes lo que es la enfermedad holandesa? La enfermedad holandesa, Holanda tenía gas y el gas subió, cayó el tipo de cambio y toda la industria holandesa murió casi. Bajó el precio del gas y se vio que no tenía industria. Entonces se comprometieron que nunca más esa realidad iba a suceder. Los chilenos, como nos gusta tropezar con la misma piedra, ya nos pasó con esa lista. Hemos tenido una bonanza enorme por el precio del cobre, enorme por el precio del cobre. Y si en algún momento se cae el precio del cobre, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pero ahí está justamente lo que yo te digo, que todo lo que es la industria manufacturera ha ido decayendo. O sea, está en la mínima expresión, pero yo sigo insistiendo, soy positivo. Hay mira, yo veo la misma sensación de la gente, que uno va, por ejemplo, a cualquiera de estos Unimart, o cualquiera de estos, así, digamos, Home Center o Easy, y uno ve todas las cosas que hay, y todas ahora no son chinas, ¿sabías tú que no son chinas? No, bueno, son RPC. La India, Vietnam, en comparación con otros países, porque China se ha ido encareciendo. Y dice Made en RPC. Entonces la gente que no entiende dice, bueno, ya no es China, y es la República Popular China. Sí, no, pero China ha perdido competitividad también por el aumento de sus regulaciones. Y hoy día yo estuve en Vietnam está entrando muy fuerte también porque tiene mano de obra barata. Pero es la discusión eterna. ¿El país tiene que exportar mano de obra barata? No, porque esa competitividad es fugaz, se va. Porque de repente empieza a aumentar la actividad y cada vez esos trabajadores requieren más recursos y hay que compensarlos con mejores remuneraciones. Y es lógico que sea así. Ya, ASECMA, por ejemplo, de todos tus asociados, ¿qué piensan? ¿Qué pueden hacer como para poder decir, necesitan ayuda del Estado, necesitan una ayuda? Mira la palabra, a mí me carga la palabra ayuda. No, servicio. No, justicia. Servicio. Nada más. No, tienes razón. Páguenme en la fecha que corresponde, tengamos un dólar que sea relativamente favorable a tener exportadores de manufactura, tengamos un Estado eficiente, que sin mucha burocracia. Justicia, nada más. Sí. Si es de apoyo, que se tenga financiamiento a tasas de interés razonables, no que exista un abanico de tasas de interés que el chico paga casi tasa usurera, que lo único que tiene que dedicarse a la coca para sobrevivir, y los otros tienen tasas que son marginales. Justicia, nada más. Cuando hablamos de ayuda, no. Fíjate que tienes toda la razón. Yo siempre he dicho a la gente, cuando me dicen, ¿en qué lo ayudo? ¿Te has fijado tú que llegas a alguna parte y te dicen, ¿en qué lo ayudo? No, yo quiero servicio, pues si yo estoy pagando la luz, estoy pagando el teléfono, estoy pagando el cable, quiero que me dé servicio, no que me ayude, tienes toda la razón tú. Bueno, ¿y tú encuentras que el Estado ha cumplido? En parte sí, mira, yo creo que por primera vez hay que hacer un reconocimiento. Por primera vez el Ministerio de Economía no es tijera de goma. Le llamaban tijera de goma porque no cortaba absolutamente nada, porque se siente achicado, en mínima expresión, con un Ministerio de Hacienda muy fuerte, ¿verdad? Que en nuestro país
Sí, es revertido cuando la CUT discute sus renovaciones, no la discute con el Ministerio del Trabajo, la discute con el Ministerio de Hacienda. Bueno, entonces, ¿para qué está el Ministerio del Trabajo? Que se vayan para todos para su casa. Si van a ser entes fiscalizadores que quieren la pura dirección del trabajo, ¿para qué que tienen un ministerio? No entiendo yo para qué quieren un ministerio si no hacen ninguna labor. Tengan la dirección del trabajo que la que fiscaliza, porque si todas las decisiones las va a tomar el Ministerio de Hacienda, ¿para qué sirve el otro? Bueno, y así sucesivamente, yo creo que en este aspecto tenemos que buscar y lo logró el Ministerio de Economía fortalecer y poner temas en la agenda. Hablaba en el tiempo que estuvo... Yo creo que Fontaine puso el impulso competitivo, las medidas, las 50 Fontaine, medidas, que no fue muy publicitada en su momento, fue positivo. ¿Por qué? Porque le agregó un ingrediente que antes no existía, el mejoramiento continuo en el Estado. Ese concepto lo tenían las empresas. Después del impulso competitivo entró el exministro Longueira, que le puso un acento y una fuerza. Uno puede pensar ideológicamente distinto a él, pero no cabe ninguna duda que le cambió la cara, ¿verdad? El sello, que a algunos no resultó, el sello ProPyme, el sello financiero, creó un ambiente, y yo creo que Félix de Vicente, que va a ser un periodo muy corto, toda esta tierra fértil, todas estas semillas que se pusieron, la ley de quiebra, la empresa en un día, hay una serie de cosas, si uno empieza a sumar, cambió la situación. Ya, pero hay una... Sí, en realidad, Paulo Longueira, y nosotros también lo hemos dicho, no tenemos nada que ver con política, pero sí lo hemos dicho de que fue un ministro que quiso hacer muchas cosas, quizás no las pudo hacer porque no pero lo importante es el empuje que le puso. El sello PYME, por ejemplo, el que le está... Que le pagaran a los 30 días. A 30 días, claro, yo siempre hago la misma crítica. Sí, pero hay que partir dando el ejemplo. Las empresas del Estado pagan horriblemente mal. El Ministerio del Trabajo controla que no tener gente a honorario. Y el sector público, el 30% está en horario, cumple horario, tiene jefe, cumple todas las condiciones. Entonces el argumento siempre del Ministerio del Trabajo o el argumento de los gobiernos o el Estado, porque todos los gobiernos han sido exactamente el Estado en el fondo, que no nos da el presupuesto. Bueno, un empresario también va a decir, tampoco me cuadran las cifras. Uno tiene, tanto el Estado como el sector privado, tiene que cumplir con la ley, punto. Y el otro día me dio más rabia cuando hubo una candidata que hablaba que los empresarios no pagaban sus leyes sociales. Efectivo que hay gente que no ha pagado sus leyes sociales, sí es verdad. Pero nos suma, ¿cuánto era la cifra? $500 millones, y se calcula que los otros 500 son gente que no ha declarado y no ha pagado. Son 1.000 millones. Pero si tú analizas todo el periodo, los empresarios son excelentes pagadores porque es el 0,001% incobrable. Ojalá que en cualquier empresa tuviésemos ese indicador del 0,001%. Y segundo, que la mayoría que dejó de pagar fueron por las crisis del 82, del 98, etcétera, 2008, que cero apoyo. Se le apoyó a los bancos, se le apoyó a las grandes empresas. El caso Johnson, por ejemplo. ¿Por qué el Estado los ayuda? Porque había 3.000 trabajadores. Pero ¿por qué no se le ayuda al chico? Que da mucho. Entonces, más de 3.000 claro, y le pagan a 90 días y él tiene que pagar las leyes sociales, el impuesto al IVA, etcétera, 30 días. Pero justamente eso es lo que te quería decir yo. Polman dijo algo, que a veces las empresas no podían pagar a 90 días, porque tenían que pagar a más tiempo. Yo no encuentro que eso, no sé. ¿Cómo no, eso yo creo que se cayó, porque si él tiene capacidad administrativa, porque él acusa que la administración no era capaz de pagar antes porque necesitaba hacer algunos documentos. Si él es capaz de imputar el IVA de esa factura para descontarlo el próximo mes, ya la tiene contabilizada, entonces que pague. Son dos cosas. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que la pequeña empresa está bancando o está...? No, volvemos al mismo tema. No, te digo injusticia, a la gran empresa. Injusticia. Claro. Si lo único que hay que ver es justicia, nada. Pues claro, lo que te vuelvo a decir, la pequeña empresa financia a la gran empresa. Porque si la gran empresa, lo que hemos dicho nosotros no, siempre... No, es con todo el otro mes. Claro. Lo está financiando. Compra siempre que digo yo, una zanahoria. Se la vende al Jumbo, al que sea. La vende al día siguiente.
y le paga a los 90 días. Entonces, Lo único que se pide es justicia. Tienes razón tú, lo que es justicia. Oye, los últimos minutos que nos quedan, hablemos un poco de emprendimiento. Que yo soy enemigo del emprendimiento sin innovación. Tiene que ser con innovación. ¿Qué propones tú? ¿Cómo podemos empezar ahora verdaderamente? Yo tuve dos discrepancias grandes, que se consideraron, porque después, al otro año, se determinó ser el año de la innovación, o sea que hoy día el emprendimiento es con innovación. Pero lo otro que me llama mucho la atención es que la innovación está puesto en una circunferencia como si solamente los ingenieros son capaces de innovar. Es que la gente muchas veces cree que la innovación es invención. No, es modificar, hacer las cosas mejor. Entonces digo yo, un trabajador no puede ser innovador y no puede emprender dentro de su propia empresa. En el buen sentido de la palabra, de sugerir cambios, etc. Está emprendiendo. Y pues, seguramente un trabajador que lleva 40 años sabe mucho más que un ingeniero que se va a incorporar dentro del organigrama. Tiene mucha más capacidad de innovar dentro de la empresa. Y hoy día se contempló, y la Universidad Católica tiene el proyecto PIO, hay una serie de proyectos que están dejando el espacio suficiente para que el trabajador opine de cómo puede hacerse mejor, un mejoramiento continuo, que eso es innovación también. Bueno, y justo para tener innovación también tenemos que tener capacitación. Bueno, mira, la capacitación hoy día es clave, es decir, se acabó. ¿Cómo encuentras? Yo voy a ponerme en otro caso. Yo, Roberto Fantuzzi, ingeniero comercial, estudié en la Universidad de Chile, terminé mis años, en mi época nunca más requería volver a estudiar. Hoy día esa persona no existe. Termina su año universitario y recién está partiendo. Tiene que hacer posgrado, tiene que capacitarse, incorporarse nuevamente al conocimiento. Se acabó el paraíso de los 5 años que uno estudiaba, o 7, dependiendo de la carrera, y nunca más se volvía a reconstruirse a sí mismo. Hoy día está obligado. Bueno, te dejo yo un minuto que nos queda de este programa, para que tú le mandes un mensaje a la juventud, a la gente que tú siempre estás dando charlas en la universidad, eres directivo de algunas universidades. ¿Qué le dice? ¿Cómo pueden ellos emprender? Mira, yo siempre hago una prueba cuando doy charlas, principalmente en las universidades. Me tiro al suelo con la mejor alumna y ojalá que sea ágil. Me tiro al suelo y hago apostar a la gente quién apuesta por mí, quién se levanta primero. El 99% apuesta por la chiquilla que se levanta antes que yo, por razones obvias. Entonces, a continuación le digo, ella puede fracasar 100 veces. Yo no puedo seguir fracasando porque yo a la próxima me muero, porque estoy en una edad que me puedo morir en cualquier momento. Ustedes no pueden permitir que la universidad de su título sea para buscar pega. Su título no es para buscar pega. Es para emprender, pero con innovación, porque usted tiene el conocimiento suficiente, ¿verdad? Entonces, salgan a emprender, no importa que se caigan. Cáiganse 10 veces, porque esta chiquilla que se tiró al suelo conmigo se puede levantar 15 veces así. Tiene el tiempo para levantarse. Y tiene el tiempo y tiene la fuerza. Exacto. Oye, te agradecemos mucho haber estado con nosotros. Creemos que vas a estar continuamente conversando sobre todo de innovación, como dices tú, emprendimiento junto con innovación. Y será hasta un próximo programa.